Gladiadores. ¿Cómo los preparaban y quebrantaban psicológicamente? ¿Creen que los combates de gladiadores eran un entretenimiento? No, eran un sistema. Un sistema que convertía a las personas en carne viva para la multitud. Un sistema que destrozaba sus cuerpos, aniquilaba su identidad y les arrebataba lo último que les quedaba: la dignidad humana. Hoy les contaré la verdad sobre cómo en la antigua Roma se creaban máquinas de matar, cómo las preparaban físicamente y las destruían psicológicamente. Y les advierto, lo que van a escuchar no se parece a las películas. Es mucho más aterrador. Del ritual funerario a la industria de la muerte. Imaginen esta escena. El humo de una pira funeraria se eleva hacia el cielo. En el suelo yace el cuerpo de un noble aristócrata etrusco. A su alrededor, esclavos atados sostienen espadas. No han venido voluntariamente, han sido forzados. Se les ha ordenado derramar sangre, la sangre de sus compañeros, para lavar los pecados del difunto. Esto no es un espectáculo, es un sacrificio, un ritual sagrado. Sacrificios humanos junto a una tumba. Así es como comenzó la historia de los combates de gladiadores. No como un espectáculo, no como un deporte, sino como un rito funerario etrusco. Los etruscos. Una antigua civilización que habitó el territorio de la actual Italia mucho antes del auge de Roma, creían que el alma del difunto no podía pasar en paz al más allá sin sangre, sin batalla, sin muerte. Por eso, en los funerales de la nobleza, organizaban combates entre esclavos, duelos a muerte en los que el vencedor ganaba la vida y el perdedor se convertía en una ofrenda para los dioses. Los romanos adoptaron esta tradición. Los primeros combates de gladiadores en Roma no eran un entretenimiento de masas, eran sacrificios humanos disfrazados de ritual. La sangre no se derramaba por el espectáculo, sino en memoria de los muertos. Pero con el tiempo, todo cambió. El rito sagrado se convirtió en un negocio, en una industria, en un entretenimiento masivo que alimentaba a los políticos, enriquecía a los dueños de las escuelas y transformaba a las personas en material fungible. Para el siglo I a.C., los combates de gladiadores se habían convertido en la principal forma de ganarse el favor de la multitud. Los políticos organizaban juegos para obtener los votos del electorado. Los ricos gastaban fortunas en espectáculos para demostrar su poder, y las arenas se llenaban con miles de espectadores sedientos de sangre. De un ritual de sacrificio nació una industria de la muerte, y para que funcionara se necesitaban personas, o más bien, no personas, máquinas de combate que matarían a una orden. Ludus Magnus, una fortaleza sin salida. Ahora, viajemos al corazón de esta industria. A Roma. El año 81 después de Cristo, el emperador Domiciano ordena construir la mayor escuela de gladiadores de la historia. La llamaron Ludus Magnus, la Gran Escuela. No es solo un edificio, es una fortaleza, una prisión, una fábrica de muerte. El Ludus Magnus se ubicaba en la hondonada entre las colinas del Esquilino y el Celio, a solo unas decenas de metros del Coliseo. Estaba conectado al anfiteatro por un túnel subterráneo, un corredor oscuro y estrecho por el que los gladiadores caminaban hacia la arena. La única salida de la escuela conducía allí, a la arena, bajo los gritos de la multitud, hacia la muerte.
La arquitectura del ludus estaba pensada al detalle. En el centro del complejo había una arena de entrenamiento, una elipse de 62 por 45 metros. Aquí, los gladiadores practicaban sus golpes, aprendían a moverse y luchaban entre sí con armas de madera. Alrededor de la arena, cuarteles de ladrillo de 3 pisos, masivos, sombríos, sin ventanas al exterior. Allí vivían los luchadores. Allí también se alojaba a los esclavos recién llegados, prisioneros, criminales, a todos los que el sistema convertía en gladiadores. La infraestructura de la escuela era sorprendentemente avanzada. Pistas de atletismo para entrenar la resistencia, zonas de lucha para practicar agarres, baños, donde los gladiadores se aseaban después del entrenamiento, enfermerías con médicos que curaban sus heridas, incluso suelos con calefacción para los meses de invierno. Los romanos no escatimaban en gastos para mantener la escuela, porque los gladiadores eran una inversión cara y valiosa. Al frente del ludus estaba el lanista, el dueño y gerente de la escuela. Era un hombre de negocios, no un guerrero. Su trabajo era obtener beneficios de las vidas humanas. Compraba esclavos, contrataba voluntarios, los entrenaba y los alquilaba para los juegos. Pero él no entrenaba a los luchadores. Para eso tenía a los doctores, instructores, antiguos gladiadores que habían sobrevivido en la arena, ganado su libertad, y ahora enseñaban a los novatos a matar. Imagina que eres un esclavo recién llegado. Te han capturado en la guerra. O has cometido un crimen y te han sentenciado a la arena. O te has empobrecido tanto que te has vendido voluntariamente. No importa. Ahora estás aquí, en el ludus. Las enormes puertas se cierran de golpe a tu espalda. Oyes los gritos de los luchadores entrenando. Hueles el sudor, la sangre, el miedo. Ves un pasillo estrecho que desciende hacia la oscuridad. Y te das cuenta de que ya no hay salida. El único camino desde aquí es a través de ese túnel, hacia la arena, donde te espera la muerte o la gloria, pero más a menudo, la muerte. La conversión en infames, la muerte jurídica. Pero el aislamiento físico era solo el principio. La verdadera destrucción de la persona comenzaba con la muerte jurídica. En la antigua Roma existía un estatus especial, infames. Esta palabra se traduce como deshonrados, Personas sin honor, sin derechos, sin dignidad. ¿Quiénes caían en esta categoría? Prostitutas, questors, proxenetas y gladiadores. La sociedad romana los consideraba a todos iguales, aquellos que vendían su cuerpo para el placer de otros. No importaba que los gladiadores vendieran sangre en lugar de sexo. No importaba que arriesgaran sus vidas. Para la ley romana, eran tan despreciables como las mujeres que se vendían en las calles. ¿Qué significaba en la práctica el estatus de infames? La privación total de los derechos civiles. Los gladiadores no podían votar, no podían ocupar cargos públicos, no podían formar parte de un jurado, no podían demandar ni defenderse en un juicio. Su testimonio no tenía validez legal. Sus matrimonios no eran reconocidos por la ley. Estaban legalmente muertos en vida. Y esto es lo más terrible. Este estatus no dependía del origen. Un esclavo se convertía en infames automáticamente al ser enviado a una escuela de gladiadores, pero incluso un ciudadano romano libre, incluso un aristócrata que firmaba voluntariamente un contrato para convertirse en gladiador por dinero, perdía todos sus derechos. Para siempre. Era una deshumanización clásica. El sistema se negaba a percibirlos como personas de pleno derecho. Se convertían en cuerpos,
en objetos, en cosas para ser consumidas. Imagina lo que es despertar un día y darte cuenta de que ya no eres una persona a los ojos de la ley, que tu opinión no importa, que tu vida no está protegida, que puedes gritar, suplicar, defender tu verdad, pero nadie te escuchará, porque eres infames, un deshonrado, un infrahumano. Y esta destrucción no era física, era psicológica. Mataba a la persona incluso antes de que el gladiador pisara la arena por primera vez. Pero la paradoja más extraña del sistema era que incluso los voluntarios, aquellos que eligieron este camino, lo perdían todo. Hubo casos de aristócratas empobrecidos que se vendieron como gladiadores. Necesitaban dinero, firmaban un contrato, y en el momento en que pronunciaban el juramento del gladiador, la promesa de soportar el fuego, las cadenas, los golpes y la muerte por orden de su amo, dejaban de existir legalmente. Se convertían en muertos en vida, y no había vuelta atrás. El sistema Tetras, la ciencia griega para quebrar cuerpos. Así que, a la persona se le ha despojado de su estatus legal. Se la ha encerrado en una fortaleza sin salida. Pero no es suficiente. Ahora hay que convertirla en una máquina de combate. Y para ello, los romanos utilizaron un enfoque científico. Tomaron prestado de los antiguos griegos el sistema de preparación de atletas y lo adaptaron para los gladiadores. Este sistema se llamaba Tetras, el ciclo de 4 días. ¿Cómo funcionaba? Día 1. Preparación. Ejercicios ligeros, calentamiento, estiramientos. Se prepara el cuerpo para el esfuerzo. Día 2. Intensidad. Carga máxima, entrenamientos pesados, práctica de golpes hasta el agotamiento total. Día 3. Descanso. El cuerpo se recupera. Día 4. Ejercicios moderados. Consolidación de habilidades, combates ligeros, y vuelta a empezar. Sin pausas, sin fines de semana. Ciclo tras ciclo, mes tras mes, año tras año. Los griegos desarrollaron este sistema para los atletas olímpicos, hombres libres que entrenaban por la gloria y el honor. Los romanos lo tomaron y lo aplicaron a esclavos que preparaban para la muerte. Una cruel ironía. Pero lo más interesante eran las armas. A los novatos no se les permitía tocar un arma real durante meses. Se les obligaba a entrenar con espadas y escudos de madera que pesaban el doble que los reales. ¿Por qué? Para desarrollar la fuerza, la resistencia y acostumbrarse al peso. Cuando un gladiador finalmente empuñaba una espada de verdad, le parecía tan ligera como una pluma. Esto le daba una ventaja en el combate. El principal oponente en los entrenamientos era el palus, un poste de madera de unos 180 centímetros de altura. Los gladiadores practicaban sus golpes contra él miles de veces, estocadas, tajos, cortes, una y otra vez, hasta la automatización, hasta que los movimientos se volvían instintivos. Los arqueólogos han encontrado representaciones de gladiadores atacando el palus en antiguas lámparas de terracota de Chipre. Era una práctica universal, utilizada en todo el imperio. Los antiguos griegos no solo desarrollaron el sistema de entrenamiento, sino que ellos mismos trabajaban en las escuelas de gladiadores. Los doctores griegos eran los instructores más valiosos, porque entendían de anatomía, biomecánica y fisiología. Sabían cómo llevar un cuerpo al límite sin romperlo, cómo desarrollar la fuerza y la velocidad, cómo convertir a un hombre en un arma letal. Pero este sistema no era humano. Era científico, frío, eficaz.
Los griegos enseñaron a los romanos no solo a entrenar a los gladiadores, sino también a curarlos, para que pudieran volver a la arena, para que la inversión no se perdiera, para que el ciclo continuara. Hordeari, comedores de cebada, la dieta para una muerte hermosa. Hablemos ahora de la alimentación, porque la dieta de los gladiadores era extraña, muy extraña. Los romanos los llamaban hordeari, comedores de cebada. No era un cumplido. Era un apodo despectivo, porque la base de su dieta era la cebada, el grano más barato que normalmente se daba al ganado. ¿Qué comían los gladiadores? Cebada en forma de gachas o pan, legumbres, frijoles, guisantes, lentejas, frutos secos, a veces queso, a veces aceite vegetal, rara vez, muy rara vez, carne. Era una dieta vegetariana con una enorme cantidad de carbohidratos. Científicos modernos que han analizado esqueletos de gladiadores de una fosa común en Éfeso han confirmado que en su dieta prácticamente no había alimentos de origen animal. ¿Por qué? ¿Por qué los romanos no alimentaban a sus luchadores con carne si querían hacerlos fuertes y rápidos? Porque el objetivo era otro. El objetivo no eran los músculos. El objetivo era la grasa. Una dieta alta en carbohidratos hacía que los gladiadores acumularan grasa subcutánea, una gruesa capa de grasa que cubría los músculos y protegía los nervios y los vasos sanguíneos. Cuando un gladiador era cortado por una espada, la grasa impedía que la herida fuera mortal. Un golpe que podría haber seccionado el tendón de un atleta, en un gladiador solo dejaba un corte profundo, doloroso, sangriento, espectacular, pero no letal. Y aquí viene lo más interesante. La grasa hacía que las heridas sangraran abundantemente. Cuando un gladiador recibía un golpe, la sangre brotaba a raudales. La multitud en las gradas se extasiaba. Veían sangre, veían sufrimiento. Obtenían el espectáculo por el que habían pagado. Y el gladiador seguía en pie, luchando. Porque su protección de grasa funcionaba, pero la dieta incluía otro elemento extraño. Galeno de Pérgamo, el famoso médico griego que trabajó en la escuela médica de los cuarteles de gladiadores, escribió que después de los combates, los gladiadores bebían una solución alcalina de cenizas, ceniza de plantas y huesos quemados, disuelta en agua. ¿Para qué? Era un suplemento de calcio. La ceniza contenía una cantidad enorme de calcio que fortalecía los huesos. Los científicos que estudiaron los esqueletos de los gladiadores encontraron niveles excesivamente altos de calcio en sus restos. Bebían esta pócima con regularidad, amarga, repugnante, pero eficaz. Plinio el Viejo registró esta práctica en sus escritos. Se puede ver a los gladiadores, después del combate, recibir ayuda bebiendo una solución de cenizas. Era el dopaje de la antigüedad, una forma de acelerar la curación de fracturas, fortalecer el esqueleto y aumentar la supervivencia. Así, los gladiadores no eran atletas en el sentido moderno. No se parecían a culturistas con músculos definidos. Eran robustos, fornidos, cubiertos por una capa protectora de grasa. Sus cuerpos estaban diseñados no para la belleza, sino para la supervivencia y el espectáculo. Para desangrarse en la arena y seguir luchando. Para morir de una forma hermosa. La paradoja médica. Curar para volver a matar. Y ahora, lo más cínico de todo. Los gladiadores recibían la mejor atención médica del imperio,
mejor que los ciudadanos libres, mejor que los legionarios romanos, mejor que los comerciantes, artesanos o campesinos. Los esclavos gladiadores eran tratados por médicos de élite, y esto no era una muestra de humanismo, era una forma de proteger la inversión. Galeno de Pérgamo, uno de los más grandes médicos de la antigüedad y médico personal del emperador Marco Aurelio, comenzó su carrera en la escuela de gladiadores de Pérgamo. Curaba heridas, soldaba fracturas y estudiaba anatomía en los cuerpos vivos y muertos de los luchadores. Sus métodos eran tan eficaces que, en los 4 años que trabajó en la escuela, solo murió un gladiador. En comparación, antes de él, la mortalidad era mucho mayor. Los arqueólogos que han estudiado los esqueletos de los gladiadores han descubierto algo increíble. Las fracturas óseas se curaban limpiamente, con líneas de unión suaves. De forma profesional. En los ciudadanos romanos comunes, las fracturas sanaban de forma tosca, irregular, con deformaciones, porque no tenían acceso a buenos médicos. Pero los gladiadores, sí. En cada ludus había una enfermería con personal médico, médicos griegos que entendían de anatomía, asistentes que limpiaban las heridas, cirujanos que amputaban miembros si no quedaba otra opción. Todo esto estaba a disposición de los esclavos gladiadores, porque costaban dinero, mucho dinero. Imagina la paradoja. Un romano pobre y libre se rompe una pierna y queda lisiado de por vida. A su lado, un esclavo gladiador sufre la misma fractura. Es tratado por un médico profesional. Su hueso se suelda correctamente y, en un mes, está entrenando de nuevo. El valor no se definía por la humanidad, sino por la economía. A los gladiadores no se les curaba por compasión. Se les curaba para que pudieran volver a la arena, para que pudieran luchar de nuevo, para que pudieran morir de nuevo, pero no demasiado rápido. Era una industria, un cálculo frío, una inversión en una vida humana que se rentabilizaba con sangre en la arena. Y esta es, quizás, la manifestación más cruel del sistema. No el asesinato, no la tortura, sino el cuidado. Un cuidado profesional, eficaz y sin emociones, por un cuerpo que al día siguiente volvería a ser arrojado a las fieras. Curar para volver a matar. Salvar una vida para volver a ponerla en riesgo. Una paradoja que revela el verdadero rostro del sistema de los gladiadores. La economía de la sangre. ¿Por qué la muerte era un lujo? Muchos creen que los combates de gladiadores siempre terminaban con la muerte, que el perdedor moría y el vencedor seguía adelante. Es un mito. La realidad era diferente. La muerte en la arena era una rareza. No porque los romanos se hubieran vuelto más humanos, sino porque era demasiado cara. Así funcionaba la economía. El organizador de los juegos, generalmente un político o aristócrata rico, no compraba a los gladiadores. Los alquilaba al dueño de la escuela. El alquiler de un luchador para un combate costaba una suma determinada. Pero si el gladiador moría, el organizador debía pagar una compensación al dueño de la escuela. Y esa compensación era enorme, hasta 50 veces el precio del alquiler. Imagina, alquilas un gladiador por 1000 sestercios, sale a la arena, lucha, resulta herido y muere. Ahora debes pagarle al dueño de la escuela 50.000 sestercios, porque has perdido su inversión, porque la preparación de ese luchador ha llevado años, porque podría haber salido a la arena docenas de veces más y generar beneficios. Por eso, los combates a muerte eran un lujo. Los juegos con muerte garantizada se llamaban sine missio,
sin perdón. Solo podían organizarse con el permiso del emperador y en ocasiones especiales, para celebrar victorias militares, aniversarios o eventos importantes. En los juegos ordinarios, los gladiadores luchaban hasta la primera sangre, hasta que uno resultaba herido o hasta que la superioridad de uno era evidente. Entonces, el árbitro detenía el combate. El gladiador perdedor se arrodillaba y levantaba un brazo, un gesto de súplica de perdón. El árbitro miraba al organizador de los juegos, o al emperador, si estaba presente. La decisión sobre la vida o la muerte no la tomaba la multitud, como muestran las películas. La decisión la tomaba quien pagaba, y la mayoría de las veces elegía la missio, el perdón. Porque matar a un gladiador significaba pagar una enorme compensación. Porque era mejor perdonarlo, curarlo y volver a alquilarlo. Porque la economía era más importante que la sangre. Las estadísticas lo confirman. Los arqueólogos han calculado que la mortalidad en los combates de gladiadores era de alrededor del 10%. No el 50%, no el 70%, 10%. La mayoría de los gladiadores sobrevivían. Resultaban heridos, pero sobrevivían. Porque sus vidas valían dinero. Esto no significa que los combates fueran seguros. Eran brutales, sangrientos, traumáticos. Los gladiadores sufrían fracturas, heridas profundas, mutilaciones. Muchos morían de infecciones después del combate. Pero la muerte directa en la arena era una rareza cara. Y he aquí la ironía. El mismo sistema que convertía a las personas en esclavos sin derechos, que les arrebataba su dignidad humana y los arrojaba a la arena para entretener a la multitud, ese mismo sistema protegía sus vidas. No por humanismo, por codicia. Porque un gladiador muerto no genera beneficios, pero uno vivo sí, una y otra vez. Especialización hasta el absurdo. Soldados de un solo truco para un gran espectáculo. Hablemos ahora de los tipos de gladiadores. Porque no eran guerreros universales, todo lo contrario. Cada gladiador pasaba toda su carrera perfeccionando un único estilo de lucha, un único conjunto de armas, una única táctica, toda su vida. El murmillón, un luchador pesado con un gran escudo rectangular, scutum, una espada corta, gladius, y un casco con una cresta en forma de pez. Era lento, pero bien protegido. Su objetivo era resistir los golpes y lanzar potentes estocadas. El retiarius, reciano, todo lo contrario. Un luchador ligero, sin casco ni armadura. Sus armas eran una red, un tridente y una daga. Era rápido y ágil. Su objetivo era enredar al oponente en la red, derribarlo y rematarlo con el tridente. Si la red fallaba, confiaba en su velocidad y en mantener la distancia. El secutor, perseguidor. Un tipo creado específicamente para luchar contra el retiarius. Llevaba un casco liso y aerodinámico sin salientes para que la red no se enganchara. Un gran escudo, una espada. Era más lento que el murmillón, pero eficaz contra luchadores ligeros. El tracio, thrax, con una espada curva, sica, un pequeño escudo rectangular, y grebas en ambas piernas. Su táctica consistía en rápidos tajos, ataques desde arriba y presionar al oponente. El hoplomachus, con una lanza, un pequeño escudo redondo y una espada.
combinaba el combate a distancia y cuerpo a cuerpo. Primero atacaba con la lanza y luego pasaba a la espada si el enemigo se acercaba. Y lo importante es que cada tipo entrenaba por separado. Cada uno tenía su propio doctor, un instructor que había sido gladiador del mismo tipo. A un murmillón le enseñaba un ex-murmillón. A un retiarius, un ex-retiarius. No intercambiaban experiencias. No aprendían a luchar con armas diferentes. Era una especialización estricta, hasta el absurdo. ¿Por qué? Porque los gladiadores no eran guerreros, eran artistas, actores de un teatro sangriento. La multitud quería un espectáculo de contrastes, el pesado contra el ligero, la defensa contra la velocidad, la fuerza contra la agilidad. Era un show, planeado de antemano, coreografiado y visualmente impactante. Los legionarios romanos entrenaban para ser soldados universales. Sabían luchar en formación, manejar la lanza, la espada, el escudo y actuar en diferentes situaciones. Los gladiadores no sabían hacer nada más allá de su papel. Eran máquinas ultra especializadas para un solo tipo de combate. Como actores que interpretan el mismo papel toda su vida. Como artistas de circo que repiten el mismo número miles de veces. Y en esto residía otra forma de deshumanización. Se les privaba de la versatilidad, de la elección, de la capacidad de adaptarse. Si nacías murmillón, morirías murmillón. Nunca sabrías lo que es luchar con una red o un tridente. Tu vida era un solo estilo, un solo papel, un solo camino. El bucle psicológico, sonidos, olores y la última cena. Hablemos ahora de cómo los romanos quebrantaban psicológicamente a los gladiadores, porque la preparación física era solo la mitad. La verdadera supresión ocurría a nivel psíquico, y la herramienta más poderosa era la espera. Imagina que eres un gladiador. Te han convocado para los juegos. Mañana es el combate. Lo sabes. Caminas por el túnel subterráneo desde el Ludus hasta el Coliseo. Un pasillo oscuro. Paredes húmedas. Gotea agua. Sobre tu cabeza, un estruendo. Miles de pies en las gradas. El rugido de la multitud. Exigen sangre. Tu sangre. Oyes los sonidos de la arena. Gritos. Lamentos de dolor. El choque del metal. El rugido de las bestias salvajes. Otros gladiadores van delante de ti. Algunos no volverán. Lo sabes. Ellos lo saben. Pero hay que seguir. El olor. El olor a humo de las hogueras de sacrificio. El olor a sudor. El olor a sangre. El olor a excrementos de animales y personas. El olor a miedo. Se impregna en la piel. Ahoga los pulmones. Es imposible librarse de él. Y tú estás ahí, en ese pasillo, esperando tu turno, escuchando cómo mueren tus compañeros, escuchando cómo la multitud aplaude su muerte, y comprendes que pronto será tu turno. Pronto se abrirán las puertas y saldrás a la luz, a la arena, bajo los gritos de decenas de miles de personas que han venido a verte desangrar. Pero antes de eso, un banquete, la última cena. Unos días antes de los juegos, se invitaba a los gladiadores a un festín público. Los romanos ricos organizaban banquetes a los que acudían los espectadores para ver a los luchadores.
hablar con ellos, evaluar su estado físico, hacer apuestas. Era parte del espectáculo, la anticipación. El filósofo griego Nicolás de Damasco describió una escena de tal banquete. Cuando los invitados se saciaron de comida y bebida, llamaron a los gladiadores. Tan pronto como a uno le cortaron el garganta, los anfitriones aplaudieron con entusiasmo. ¿Se lo imaginan? Los gladiadores comían en la misma mesa que las personas que, días después, exigirían su muerte. Los miraban a los ojos, escuchaban sus bromas, y luego salían a la arena para morir para su entretenimiento. Es un bucle psicológico, un círculo sin salida. Sabes que vas a morir pronto. No sabes cuándo exactamente. Oyes la muerte a tu alrededor. Hueles su aroma. La ves en los ojos de los espectadores. Y no puedes hacer nada, solo esperar. Solo caminar hacia adelante cuando se abran las puertas. Algunos gladiadores rezaban antes del combate, a dioses desconocidos, a dioses antiguos, a los dioses de sus antepasados, a quienes recordaban de una vida pasada, cuando eran libres. Otros simplemente se sentaban en silencio, miraban al vacío, se preparaban para aceptar la muerte. Y entonces las puertas se abrían. Una luz cegadora. El rugido de la multitud. La arena bajo los pies. Y un oponente enfrente. Otro hombre como tú. Otro esclavo. Tan quebrado como tú. Y los dos deben matarse mutuamente. Para el entretenimiento de personas que nunca sabrán sus nombres, mujeres en la sangre, las gladiadoras y la identidad destruida. Hablemos ahora de algo que rara vez se menciona, de las mujeres gladiadoras. Sí, existieron, y no fueron casos aislados. Para el siglo I después de Cristo, las gladiadoras se habían convertido en una parte habitual del programa de los juegos. ¿Quiénes eran? Esclavas, prisioneras, criminales, a veces voluntarias de las clases más bajas que necesitaban dinero, pero la mayoría de las veces eran forzadas, enviadas a la arena contra su voluntad. ¿Cómo eran? Con un mínimo de ropa. A menudo se las exhibía prácticamente desnudas. Era parte del espectáculo. La sexualización de la violencia. La multitud venía a ver no solo el combate, sino también los cuerpos femeninos. La sangre mezclada con la carne. La humillación elevada a entretenimiento. ¿Contra quién luchaban? Contra animales, contra hombres de baja estatura, a veces entre ellas. Rara vez se las enfrentaba a gladiadores masculinos de pleno derecho, porque el resultado era predecible. Pero contra enanos, contra perros, contra felinos salvajes, eso era espectacular. Provocaba la risa y la excitación de la multitud, pero lo más terrible era la destrucción de la identidad. Una gladiadora perdía todo lo que la convertía en mujer a los ojos de la sociedad romana. No podía formar una familia, no podía casarse, no podía tener hijos. Se veía obligada a vivir como un hombre, en cuarteles masculinos, bajo reglas masculinas, en una jerarquía masculina. Pero no era un hombre. Era otra cosa, algo roto, una doble deshumanización. Como gladiadora, perdía su estatus legal, convirtiéndose en infames, una deshonrada. Como mujer, perdía su identidad de género,
dejando de ser lo que la sociedad esperaba de ella. Era objeto de un doble desprecio, esclava y aberración. Una cosa para el entretenimiento, despojada de toda dignidad. Los historiadores debatieron durante mucho tiempo si las gladiadoras eran un fenómeno común o una rareza. Los hallazgos arqueológicos dieron la respuesta. Eran comunes. Demasiadas menciones en las fuentes, demasiadas representaciones en bajorrelieves, demasiados grafitis en los muros de las ciudades antiguas, donde los espectadores discutían sobre sus luchadores favoritos y mencionaban nombres de mujer. Esto demuestra el carácter sistemático del fenómeno. Las mujeres en la arena se utilizaban con regularidad, no como una excepción, sino como parte del programa, como una forma de variar el espectáculo, como una manera de demostrar que el sistema podía quebrar a cualquiera, incluso a las mujeres, incluso a aquellas a quienes la sociedad consideraba débiles e indefensas. Incluso a ellas se las podía convertir en máquinas de matar. Y cuando una gladiadora salía a la arena, sabía que nadie vería en ella a una persona. Nadie la compadecería. Nadie recordaría su nombre. Sería simplemente parte del show. Una vida rota, más en el interminable torrente de sangre y entretenimiento. Rumores y fama, de estrellas a la prostitución. Y ahora, la paradoja. Los gladiadores eran despreciados por la ley, privados de derechos, equiparados a las prostitutas, pero algunos de ellos se convertían en estrellas, en objetos de adoración masiva, en los favoritos de la multitud. Los gladiadores populares gozaban de una fama comparable a la de las celebridades modernas. Sus nombres eran conocidos en todo el imperio. Sus imágenes se pintaban en las paredes de las casas. Se componían canciones sobre ellos. Tenían fans que los seguían. La multitud gritaba sus nombres en la arena. Las mujeres enloquecían por ellos, literalmente. Las damas ricas de Roma compraban frascos con el sudor de sus gladiadores favoritos. Se lo untaban en la piel como un afrodisíaco, creyendo que les daría fuerza y atractivo. Los arqueólogos han encontrado estos pequeños frascos de vidrio en las tumbas de aristócratas romanas. El sudor de esclavos asesinos como artículo de lujo. Pero los rumores iban más allá, mucho más allá. Los hombres romanos susurraban que los gladiadores servían como prostitutos para mujeres ricas, que las matronas de la alta sociedad pagaban por una noche con su luchador favorito, que los gladiadores no solo vendían su sangre en la arena, sino también sus cuerpos en los dormitorios. Si esto es cierto o no, no se sabe. No hay pruebas directas, pero el simple hecho de que existieran tales rumores dice mucho. Los hombres romanos no comparaban el oficio de gladiador con la prostitución por casualidad. Ambos vendían sus cuerpos para el placer de los espectadores. Ambos perdían su dignidad humana. La única diferencia era que los gladiadores vendían sangre, no sexo. Pero a los ojos de la sociedad romana, era lo mismo. Incluso hubo rumores sobre relaciones entre emperatrices y gladiadores. Los enemigos utilizaban estas historias como arma en la lucha política. Decir que la esposa del emperador se acostaba con un gladiador era humillarla al máximo, porque una relación con un gladiador era peor que una con un esclavo. Un gladiador no era solo un esclavo, era un infames, un infrahumano, una cosa. Y he aquí la paradoja. Los gladiadores existían en un espacio de contradicción. Legalmente muertos, pero socialmente adorados. Despreciados por la ley, pero amados por la multitud.
Sus cuerpos eran un objeto de consumo, tanto bélico como sexual. Eran a la vez glorificados y humillados. Eran estrellas y prostitutos, héroes y escoria. Esta paradoja hacía que la presión psicológica fuera aún más intensa, porque un gladiador no podía entender quién era en realidad. ¿Un héroe adorado? ¿O un esclavo despreciado? ¿Un objeto de admiración? ¿O una cosa para el entretenimiento? Escuchaba los gritos de amor desde las gradas y veía el desprecio en los ojos de los ciudadanos libres en la calle. Era todo y nada al mismo tiempo. Un hombre roto en una jaula de oro. Salidas profesionales. La libertad tras 5 años de infierno. Pero había una esperanza. Pequeña, fantasmal, casi imposible, pero existía. La carrera de un gladiador no siempre terminaba con la muerte. Había un sistema de licenciamiento. Después de 5 años de actuaciones en la arena, un gladiador podía terminar su carrera, si sobrevivía. 5 años. Imagínenlo. 5 años de entrenamiento constante. 5 años de combates en los que podías morir. 5 años de heridas, fracturas, dolor. 5 años del grito de la multitud exigiendo tu sangre. 5 años viviendo al límite. Y si sobrevivías, podían dejarte ir. Podían. No estaban obligados. Podían. ¿Y después qué? ¿La libertad? Formalmente sí. Pero ¿qué tipo de libertad tiene un hombre que ha perdido todos sus derechos? Que era infames. Que legalmente seguía siendo un infrahumano. Incluso un gladiador liberado no podía recuperar su estatus perdido. Seguía siendo un deshonrado. No podía ocupar cargos públicos. No podía participar en política. La sociedad recordaba quién había sido. Pero había opciones. Algunos se convertían en doctores, entrenadores de nuevos gladiadores. Usaban su experiencia para enseñar a la siguiente generación. Transmitían el conocimiento que habían adquirido al precio de su propia sangre. Era un trabajo estable, remunerado, relativamente seguro, pero significaba permanecer en el sistema. Volver al ludus. volver a oír los gritos de la arena, volver a ver la muerte, solo que ahora, desde fuera. Otros se convertían en guardaespaldas. Los aristócratas ricos contrataban a ex gladiadores para su protección, porque ¿quién podría protegerte mejor que un hombre que ha sobrevivido 5 años en la arena? ¿Quién reaccionaría más rápido ante el peligro que alguien acostumbrado a luchar por su vida cada día? Los ex gladiadores eran guardaespaldas valiosos, pero esto también era vender su cuerpo, vender sus habilidades para matar, solo que ahora para otro amo. Hubo casos raros en los que ambos gladiadores salían vencedores, después de un combate de horas en el que ambos demostraban una habilidad excepcional y se negaban a rendirse. El emperador podía conceder la libertad a ambos. La multitud se volvía loca. Era la máxima expresión de valor. 2 guerreros que lucharon hasta el agotamiento, pero no se mataron. Ambos eran dignos de la vida. Ambos eran dignos de la libertad. Pero esos casos eran la excepción, un milagro. La mayoría de los gladiadores no llegaban a los 5 años. Morían por sus heridas, por infecciones, por accidentes en el entrenamiento, por enfermedades, por agotamiento, por desesperación. Y los que sobrevivían a menudo no podían irse, porque no conocían otra cosa que la arena.
porque la sociedad no los aceptaba, porque estaban psicológicamente rotos. Algunos volvían voluntariamente, firmaban un nuevo contrato, volvían a pisar la arena, porque era la única vida que conocían. El sistema ofrecía una ilusión de esperanza. 5 años de supervivencia a cambio de una libertad potencial. La zanahoria delante del burro que te hacía seguir adelante. Un gancho psicológico que mantenía la motivación. Un sueño que rara vez se cumplía, pero sin el cual era imposible vivir. La rebelión de Espartaco, cuando los quebrantados se alzaron. Pero a veces el sistema falla. A veces los que están rotos se niegan a seguir rotos, y entonces ocurre una rebelión. La más famosa en la historia de los gladiadores, la rebelión de Espartaco, año 73 a.C., la ciudad de Capua, en Campania. La escuela de gladiadores de Léntulo Batiato, unos 70 gladiadores conspiran. Han sabido que pronto habrá juegos, grandes juegos en los que muchos de ellos morirán. Deciden que ya es suficiente. Mejor morir libres que vivir como esclavos. El plan es descubierto. El dueño se entera de la conspiración. Toma medidas. Refuerza la guardia. Pero es demasiado tarde. Un grupo de gladiadores logra abrirse paso. Cogen cuchillos de cocina, asadores, cualquier cosa que pueda usarse como arma. Matan a los guardias. Escapan a la libertad. Al frente de los fugitivos hay un tracio llamado Espartaco. Fuerte, inteligente, carismático, un líder nato. Junto con sus compañeros, Crixo y Enomao, se refugia en el monte Vesubio. Hacia allí comienzan a afluir otros esclavos, de las fincas cercanas, de las minas, de toda la región. Han oído que hay un hombre que se ha alzado contra Roma, Un hombre que se ha negado a seguir siendo una cosa. Los romanos envían un destacamento para sofocar la revuelta. Un pequeño destacamento. 3.000 hombres. Piensan, son solo gladiadores, esclavos, no saben luchar de verdad. Pero se equivocan. Espartaco desciende del Vesubio por la noche, rodea el campamento romano y aniquila al destacamento. Captura sus armas. Ahora los rebeldes tienen espadas, lanzas, armaduras. Roma envía otro ejército, luego otro. Espartaco los derrota a todos. Su ejército crece. Para el año 72 a.C. tiene 70.000 hombres. Un ejército bien organizado, con caballería, con disciplina, con táctica. Esto ya no es una rebelión de esclavos, es una guerra por la dignidad humana. Espartaco no solo quiere escapar, quiere destruir el sistema que convierte a las personas en cosas. Quiere devolverles a él y a sus compañeros lo que les fue arrebatado, el derecho a ser humanos. El gobierno romano entra en pánico. Envían contra Espartaco a los ejércitos de ambos cónsules, las mejores legiones, comandantes experimentados. Comienza una guerra de verdad, sangrienta, cruel, larga. Al final, Espartaco pierde. Su ejército es derrotado. Él mismo muere en combate. 6.000 gladiadores cautivos son crucificados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. 6.000 cruces. 6.000 cuerpos muriendo lentamente bajo el sol. Una lección para cualquiera que se atreva a rebelarse.
Pero Espartaco no perdió, porque demostró que el sistema podía romperse, porque demostró que los gladiadores no eran cosas, Eran personas, capaces de pensar, capaces de organizarse, capaces de luchar, no por el espectáculo, sino por la libertad. La rebelión de Espartaco no es solo un motín por la libertad, es una rebelión contra la deshumanización. Los gladiadores se negaron a seguir siendo infames. Reclamaron por la fuerza su estatus humano. Le dijeron a Roma: no somos sus juguetes, no somos sus esclavos. Somos personas, y lucharemos hasta demostrarlo. Y aunque perdieron, su ejemplo perduró en la historia. Un recordatorio de que incluso el sistema más cruel puede ser desafiado, que incluso las personas más humilladas son capaces de resistir, que la dignidad humana no puede ser arrebatada para siempre, puede ser recuperada por la fuerza. La industria de la muerte espectacular. Hemos recorrido todo el camino, del ritual funerario etrusco a la industria masiva del entretenimiento, del sacrificio sagrado al espectáculo comercial, de personas a cosas. ¿Qué era, entonces, este sistema? Era una máquina de deshumanización, bien pensada, eficaz, multidimensional. Operaba en todos los niveles simultáneamente. Nivel jurídico. El estatus de infames privaba a los gladiadores de sus derechos, convirtiéndolos en infrahumanos a los ojos de la ley. Nivel físico. El sistema de entrenamiento tetras quebrantaba los cuerpos. Armas de madera del doble de peso. Golpes interminables al palus. Ciclos de esfuerzo sin descanso. Nivel biológico. La dieta de los comedores de cebada. Alimentos ricos en carbohidratos para crear una capa protectora de grasa. Suplementos de calcio a base de cenizas. Un cuerpo diseñado no para la vida, sino para una muerte hermosa. Nivel médico. Tratamiento de élite para esclavos. No por humanismo, sino por codicia. Se les curaba para que volvieran a la arena, para que la inversión fuera rentable. Nivel económico. Un sistema de alquiler y compensaciones. La muerte costaba más que la vida. Por eso se perdonaba a los gladiadores, no por piedad, sino por cálculo. Una economía de la sangre donde la vida humana se medía en sestercios. Nivel social. La paradoja de ser estrellas y escoria, adorados y despreciados, objetos de deseo y de desprecio, hombres rotos en una jaula de oro. Nivel psicológico. La espera de la muerte, los sonidos de los gritos desde el subsuelo, el olor a sangre, los banquetes finales donde eran evaluados como mercancía, una presión constante que destruía la voluntad. Nivel de género. Las gladiadoras, despojadas no solo de derechos, sino de identidad. Una doble deshumanización. La sexualización de la violencia. Nivel profesional. Una especialización absurda. No eran guerreros, eran artistas de un teatro sangriento, privados de versatilidad y elección. Todo esto funcionaba en conjunto, creando un sistema de control total. Pero estaba lleno de paradojas crueles que revelaban el verdadero rostro de esta máquina. La paradoja de la medicina. Los esclavos recibían mejor tratamiento que los pobres libres, porque los esclavos valían dinero. La paradoja de la economía. El sistema protegía la vida de su material fungible por pura codicia. La paradoja de la fama. Hombres legalmente muertos se convertían en estrellas. La paradoja de la esperanza. El sistema ofrecía una ilusión de libertad que casi nadie alcanzaba.
La paradoja de los voluntarios. Hombres libres se vendían a la esclavitud, perdiéndolo todo para siempre. Este sistema existió durante siglos. Se perfeccionó hasta convertirse en una industria gigantesca que alimentaba a miles de personas, dueños de escuelas, entrenadores, médicos, organizadores, traficantes de armas, todos los que se lucraban con la sangre. El Coliseo albergaba a 50,000 espectadores, 50,000 personas que venían a ver a otros matarse. Gritaban, aplaudían, hacían apuestas, compraban recuerdos, se divertían. La muerte se convirtió en un entretenimiento de masas, en una industria, en la norma. Lo más aterrador es que la sociedad no veía ningún problema en ello. Era un ejemplo clásico de deshumanización institucionalizada, donde la crueldad se normaliza hasta tal punto que deja de percibirse como violencia. Pero el sistema no era invencible. Espartaco lo demostró. Demostró que incluso los más rotos pueden rebelarse. Y finalmente, el sistema se derrumbó. Con la caída del Imperio Romano y el auge del cristianismo, los juegos fueron prohibidos. Las arenas se vaciaron. La máquina de la muerte espectacular se detuvo. Pero su legado permanece. Los gladiadores se han convertido en un símbolo de resistencia, de lucha por la libertad, de una dignidad humana que nunca puede ser completamente arrebatada. Debemos recordar a todos, a los miles de gladiadores anónimos, a las mujeres gladiadoras, a los voluntarios que lo perdieron todo, a los médicos y entrenadores que fueron engranajes de la máquina, a los lanistas que comerciaron con vidas y a los millones de espectadores que fueron cómplices del sistema. Porque la historia de los gladiadores no es solo historia antigua, es una lección. Una lección sobre cómo una sociedad puede deshumanizar a las personas y normalizar la violencia. Una lección sobre la fragilidad de la dignidad humana. Pero también es una lección sobre la resistencia, sobre el indomable espíritu humano, la arena vacía. Imagina la arena vacía al amanecer. El Coliseo está en silencio. La arena ha absorbido la sangre del día anterior. Pero en el Ludus Magnus, un nuevo grupo de prisioneros ya está entrando. Las enormes puertas se cierran tras ellos. El ciclo comienza de nuevo. La historia continúa. La lucha continúa. Porque mientras existan sistemas que convierten a las personas en cosas, habrá quienes se nieguen a hacerlo. Habrá nuevos Espartacos. Los gladiadores eran infames, deshonrados, pero recuperaron su honor. Con fuerza, con sangre, con su lucha. Demostraron que un hombre es más fuerte que una máquina, que la dignidad es más importante que la vida. Y esa es su principal victoria. No militar, no política, sino humana. Siguieron siendo hombres en un sistema que hacía todo lo posible por convertirlos en cosas. Esto es lo que debemos recordar. Detrás de cada piedra de la arena hay una vida rota. Detrás de cada espectáculo, una dignidad destruida. Detrás de cada aplauso de la multitud, la muerte de alguien. Los gladiadores no eran héroes, eran víctimas. Pero algunos se convirtieron en héroes. No porque lucharan bien, sino porque se negaron a hacer cosas, porque se rebelaron, porque eligieron la libertad antes que la sumisión. Espartaco perdió la guerra, pero ganó la batalla por la dignidad humana. Gracias por llegar hasta el final.
Esta es una historia dura, cruel, incómoda, pero importante, porque trata sobre nosotros, sobre lo que es capaz de hacer la sociedad humana y sobre lo que es capaz de hacer el espíritu humano. Si esta historia te ha impactado, dale a me gusta. Suscríbete al canal si quieres más contenido histórico que no se parece a los libros de texto. Y escribe en los comentarios, ¿qué lección has extraído de esta historia? ¿Qué significa para ti? La historia de los gladiadores terminó hace 2000 años, pero las lecciones que nos dejaron siguen vivas. Cuiden su dignidad humana. Defiéndanla. No permitan que ningún sistema los convierta en cosas. Resistan. Luchen. Sigan siendo humanos. Como Espartaco. Hasta el final.